tal? Quiero darte la más cordial bienvenida a esta clase introductoria sobre influencia irresistible dentro de la Universidad de Marketing y Ventas con Programación Neurolingüística. Qué gusto que nos acompañes. Soy el doctor Edmundo Velasco, fundador y rector de la Universidad de Marketing y Ventas con Programación Neurolingüística. Y espero darte en los próximos minutos un cambio de perspectiva que te permita verdaderamente modificar los patrones mentales que hasta ahora has tenido respecto al marketing y las ventas. La intención es proporcionarte herramientas para que terminando esta sesión puedas implementar cambios importantes en tus procesos de marketing y de ventas. Como sabes, la programación neurolingüística es una tecnología que está causando impacto en el mundo. Fue desarrollada en la década de los 70 por un lingüista, el Dr. John Grinder, y un experto en informática, el Dr. Richard Bandler. Y la intención de ambos era descubrir cuál es la diferencia, qué hace la diferencia entre una persona que obtiene resultados y una persona que no obtiene resultados, por lo menos no los resultados que desea. Entonces, estuvieron investigando a tres grandes terapeutas, Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, los tres más grandes terapeutas vivos, y descubrieron que había procesos, modelos, mecanismos específicos que estos tres grandes genios estaban utilizando para desarrollar sus procesos terapéuticos. Ahora, esta tecnología ha tenido tanto éxito, al principio fue en la psicología, y empezó a crecer en la educación, y empezó a llevarse a las empresas, y actualmente es muy difícil encontrar un área de superación, de liderazgo, de dirección de equipos que no incorpore las herramientas, las poderosas herramientas de la programación neurolingüística. Y ahora te voy a presentar esas herramientas aplicadas al marketing y las ventas. En este momento, amigo, el marketing ha cambiado significativamente. La gente está bombardeada por muchísima información, constantemente está recibiendo información en la televisión, en la radio, en el periódico, en una revista, en la internet, en el teléfono, en el iPad. Esto hace que la gente sienta que no le alcanza el tiempo, que el día dura menos tiempo. ¿Por qué? Porque hay demasiada información que procesar. Vemos más cosas, sentimos más cosas y escuchamos más cosas que en el pasado. Por lo tanto, fíjate bien, conseguir la atención de tu cliente se ha convertido en algo tremendamente complicado. Nadie de nuestros clientes, de nuestros prospectos y futuros clientes está esperando en la televisión que empiecen los 3 minutos de anuncios para verlos. Nadie compra una revista o un periódico con la intención de ver los anuncios comerciales. Y por supuesto que nadie espera que todo el tiempo que voy caminando por la calle voy a ir parándome a ver los anuncios comerciales. Entonces, lograr la atención del cliente se ha convertido en algo muy preciso, muy precioso, muy difícil de conseguir. Y en la ley de la oferta y la demanda, lo sabes, cuando algo es menor y hay poco, la demanda es mayor y el costo aumenta. Por eso el alto costo de la publicidad, por eso el alto costo de los anuncios comerciales, porque es difícil que la gente tenga la intención de poner atención. Pero programación neurolingüística descubre que si nos enfocamos a la parte inconsciente de nuestros clientes, podremos tomar la atención. Así que entendámoslo. Estamos en la era del marketing en la que el cerebro toma el mando. Quédate con esta frase. En esta época del marketing, el cerebro está al mando. Fue precisamente ahora, en la década del cerebro, en el año 2003, cuando 2 científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus aportaciones a la investigación de la resonancia magnética nuclear. Me refiero a los doctores Paul Lotabour y Sir Peter Mansfield. Estos 2 científicos reciben el Premio Nobel de Medicina por haber presentado por primera vez en el 2003, fíjate de cuándo te estoy hablando, hace unos pocos años, poder estudiar el cerebro de una persona en vivo, en el momento en que está trabajando. Es decir, a través de la famosa resonancia magnética nuclear,
podemos ver el cerebro funcionando en el momento en vivo, que una persona está teniendo una preferencia de compra, está activando una preferencia de marca, está activando una preferencia de color, olor o sabor. ¿Te gustaría conocer cuál es el olor que vende? ¿Cuál es el sabor que puede hacer que tus clientes compren? ¿Cuál es la música o el sonido que generaría una expectativa impresionante en tu cliente para la compra? Pues eso es lo que aportó programación neurolingüística y fue comprobado con la resonancia magnética nuclear. Lo que descubrieron estos científicos fue verdaderamente impresionante. Es que ciertas zonas del cerebro intensifican su actividad en presencia de ciertos estímulos y ciertas zonas del cerebro disminuyen su actividad. En general, cuando tú ves una resonancia magnética, lo que se pone en rojo significa que se incrementó la actividad del cerebro y las zonas en azul significa que disminuyó. Y ellos observaban entonces cuando la persona era sometida a diferentes estímulos, qué zonas del cerebro se estimulaban para determinar que esa es la zona responsable de una respuesta específica. Esto ya lo había presentado programación neurolingüística en la década de los 70, pero no se había hecho la comprobación científica a través de estos aparatos de resonancia para comprobar que lo que había presentado Grinder y Bandler hace 30 años, 40 años, era real. Y eso es precisamente lo que te voy a presentar ahora aplicado al marketing, aplicado a las ventas. Por eso decimos que en este momento ya podemos saber de una manera muy concreta si efectivamente nuestra propuesta va a ser aceptada por el cerebro de un cliente o no. Diferenciando cerebro de mujer, cerebro de hombre, cerebro de joven, cerebro de persona mayor. Esto nos da unas posibilidades que parecerían ciencia ficción y que ahora están disponibles para ti. Y en este seminario, en esta clase, en esta universidad, queremos pasarte toda esa información para que ahora puedas hacer marketing y ventas utilizando las poderosas herramientas de la programación neurolingüística. Cuando decimos entonces que estamos en la era del marketing en que el cerebro toma el mando, es porque ahora necesitamos entender cuáles son los resortes, cuáles son los factores que activan la decisión de compra de un prospecto para convertirlo en un cliente. Es decir, tenemos que entender cuál es el mecanismo mediante el cual la persona compra. Hace muchos años, en la década del 74, 75, en esa década de los 70, el grupo de Palo Alto que hacía sus investigaciones sobre el cerebro en los Estados Unidos había determinado factores, mas no tenían la forma específica como la resonancia magnética para determinar que era verídico. Lo estaban probando de una manera empírica, ahora se ha comprobado. Y se sabía que hay clientes que tienen una preferencia visual, que hay clientes que tienen una preferencia auditiva, que hay clientes que tienen una preferencia sensorial. Y se veía entonces que clientes visuales, clientes sensoriales, clientes auditivos tomaban decisiones de diferentes formas. Pero desde ese entonces se comprobaba que la gente era ciega a esos procesos. Por eso apareció el concepto de la mente inconsciente. Es decir, la persona no era consciente de que su preferencia era visual, no era consciente de que su preferencia era auditiva y no era consciente de que su preferencia era sensorial. Por lo tanto, se determinó que el que toma la decisión de compra es el inconsciente, porque la persona no sabe que tiene esos centros internos que se activan y que son los responsables de la decisión de compra. Al estudiar el cerebro, se encontró que hay diferentes sustancias neurotransmisores, tales como la dopamina, la serotonina, en fin, la acetilcolina, que son las que van a determinar la decisión de compra. Vamos a hablar mucho de esto. Y entonces que cuando estas sustancias aparecían, la decisión de compra era más fácil. De hecho, se sabe que hay sustancias como estas que son las responsables de las adicciones. Y hay algo que es importante. Hay mucha gente que es adicta a comprar. Entonces, si tú eres capaz de generar ciertos mecanismos, de mover ciertos hilos para generar ciertas sustancias en tu cliente específicas que quieres que se generen, estás activando la decisión de compra de tu cliente. Y esto no es manipulación. Nos han dicho muchas veces, es que esto es manipulador, este es el proceso natural del cliente. Solo estás activando un proceso que ya el cliente en forma natural activa. Ese es un proceso de la naturaleza, es un proceso
proceso del cerebro, solo estás activando algo que naturalmente hace el cerebro. Tenemos centros de placer, tenemos centros de evaluación, si esa situación es correcta o no, y tenemos centros que toman la decisión. ¿No te gustaría tener la llave, el acceso a esos centros de activación? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver en estos entrenamientos de marketing y ventas con programación neurolingüística. En este momento no voy a profundizar mayormente sobre las características, la forma de entrar al inconsciente, la forma de activar, porque esto es algo que vas a ver perfectamente y de una manera muy amplia en la materia o el entrenamiento de patrones de excelencia que va adosado a tu curso de influencia irresistible. Ahí vas a verlo hasta el nivel más profundo que te puedas imaginar y te voy a hacer demostraciones y tú lo podrás aplicar con tus clientes y tus prospectos. Solo quiero que quede perfectamente claro que todas las acciones y todas las decisiones, no solamente de compra, pasan primero por el inconsciente y luego se hacen conscientes. Esto es una definición absolutista. Todas las decisiones de compra de una persona pasan primero por el inconsciente y posteriormente la persona racionaliza y justifica por qué compró. No solamente las decisiones de compra, te decía, la decisión de casarte, la decisión de divorciarte, la decisión de comprar una casa, la decisión de hacer un viaje, todas las decisiones en tu vida pasan primero por el inconsciente. Es la manera natural como funciona el cerebro. Acumulamos experiencias desde el vientre materno, la infancia, la adolescencia, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos y se van quedando grabadas en nuestras redes neuronales. A estas grabaciones, a estos fenómenos de improntación se les llama engramas. Dentro de la neurología, dentro de la ciencia se le llama engramas. Y hay un engramaje que queda ahí, un engrama que queda ahí por cada experiencia que has vivido. Si después se vuelven a activar experiencias, emociones, sensaciones, olores, sabores, el cerebro activará la red neuronal donde quedó grabado el engrama. Déjame ponerte un ejemplo en la psicología de lo que es un engrama y enseguida regreso a la parte de marketing. Pero es muy importante para mí que entiendas lo que es un engrama. Una mujer está lavando los trastes después de la comida y en eso llega el marido y empiezan a discutir. Bueno, la discusión va a generar un estado emocional en ella y en él. Y los elementos que están alrededor, como es el lavado de los trastes, el sonido del agua, quizás si en ese momento va pasando una motocicleta por fuera, quizás si hay un sonido de la risa de un niño, el llanto de un niño afuera, aunado a los gritos con el marido, va generando un engrama. Tus neuronas graban en el cerebro toda la información. Y supongamos que la discusión sube de tono y probablemente hay un empellón, probablemente hay un poco de violencia entre esta pareja y el empellón hace que la mujer pierda un poco el equilibrio. Esto le genera dolor, molestia, humillación, que va a quedar asociada en su mente a los eventos que estaban pasando en ese momento. El ruido de los trastes, el sonido de los trastes al ser lavado, el grifo del agua, chorreando agua, teniendo agua, la motocicleta que pasó por ahí. Quizás si tocó el piso y estaba frío, el piso, y se genera un engrama muy fuerte, muy poderoso. Probablemente más adelante se piden disculpas, se reconcilian, es frecuente ver esto, y ella ya no lo recuerda conscientemente, pero tiene un engrama neuronal. Nuestro cerebro tiene dos zonas, la parte exterior del cerebro que se llama zona cortical o corteza, y vamos a hablar muchísimo de la corteza frontal, la prefrontal, porque ahí están las grabaciones más importantes, la parte occipital. Vamos a hablar mucho de esto, pero si pudiéramos tomar un pedacito de esa corteza y observarla al microscopio, encontraríamos puntos que son las neuronas. Estas neuronas, como tú sabes, son las únicas células del cuerpo que no se reproducen. Naces con unas, se te van muriendo y quedas con menos. Cada neurona, si pudiéramos ampliarla, graba tres cosas. Lo que la persona está viendo, que en programación neurolingüística se llama visual, lo que la persona está sintiendo, que se llama sensorial, y lo que está escuchando, que se llama auditivo. En la parte de sentimientos incluimos tres sentidos, gusto, tacto y olfato, de manera que cubren los tres. La neurona graba un instante. Se llena, la voy a poner un poco más redondeada, pero no crece la neurona, es un ejemplo nada más. Y cuando está así, hace una conexión con otra neurona.
Cuando conecta con otra neurona es como decirle, yo ya no tengo capacidad de grabar las imágenes, los sonidos, el chorro del grifo, la motocicleta, ya grabé video, audio, MP3, audio, entonces ya no puedo grabar más. Consigue otra, por favor, que me apoye, y así va formando lo que llamamos estos engramas. No son lineales, son redes. Es decir, una neurona saca hacia acá y luego hacia acá. Una sola neurona puede tener hasta 20.000 conexiones. Entonces, así queda el engrama. Más adelante, esta mujer, como te decía, le pidió disculpas a su marido, se disculpó el marido con ella, se dijeron, discúlpame, creo que yo no te escuché, yo me exalté, bla, 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 lo que quieras. Y está tomando un café con una amiga y pasa un ruido de una motocicleta. Ese estímulo va a disparar el engrama. Nada más que ella no se va a dar cuenta y simplemente va a tener una emoción desagradable, probablemente va a volver a sentir el contacto del empellón. Si fuera un golpe va a sentir dolor. Hay personas que vuelven a tocar el dolor y sin saber por qué pierde su estado de ánimo de la conversación con su amiga de excelencia y entra en un estado triste, probablemente se deprima, probablemente diga, ¿sabes qué? No me sentí mal, me quiero ir a mi casa. Y fue el sonido de la motocicleta, no lo recuerda. Pero otro día le puede pasar que va caminando por una calle y hay una llave que está abierta y hay una corriente de agua que está cayendo y también será suficiente para accesar ese proceso. Es decir, una activación visual, una activación auditiva o una activación sensorial es suficiente para que el engrama se dispare. En este caso lo estamos viendo de una manera negativa. Te lo estoy presentando así para que veas lo que es un engrama en la psicología. Porque los clientes que llegan con nosotros al consultorio nos están hablando normalmente de un problema, de una situación por la cual acuden al psicólogo. Pero ¿no será posible generar engramas también con respecto a ventas, con respecto a productos, con respecto a marcas? De hecho, ya lo hiciste. Hace muchos años hicieron el famoso reto Pepsi. El reto Pepsi, que seguramente en tu país sucedió, consistía en hacer una prueba ciega donde le vendaban los ojos a una persona, le daban a beber una Coca-Cola y una Pepsi-Cola, y en el 90% de los casos la gente en la prueba ciega escogía la Pepsi-Cola. Sin embargo, jamás aumentaron las ventas de Pepsi-Cola. Porque es obvio que era más favorable la respuesta a la Pepsi-Cola por el azúcar. Traía un nivel de dulce más alto y al probarlo era más agradable el dulce de la Pepsi-Cola sobre la Coca-Cola. Aparte que hacían el pequeño truco de darle a beber primero la Pepsi-Cola para subir el sabor del azúcar y luego la Coca-Cola le sintieran un poco menos, no digamos amarga, pero un poco menos intenso el sabor de dulce, siendo que, lo sabes, es un sabor dulce. ¿Por qué no aumentaron las ventas? Porque se les olvidó que había engramas y que la gente tiene asociada con la Coca-Cola no el sabor, sino las experiencias que vivieron con sus familias alrededor de una Coca-Cola. Puedes recordar al padre bebiendo su Coca-Cola, las comidas en familia, los picnics, en fin, puedes recordar tantos engramas con solo la Coca-Cola. Entonces la gente no compra por un razonamiento de decir, es que me gusta más. Aquí está la prueba evidente que es más agradable, más palatable, así se le llama al sabor, la Pepsi-Cola. ¿Por qué no cambié de marca? Porque está engramada, tiene un engrama hacia el proceso de lo que viví alrededor de la Coca-Cola. Por ejemplo, en México, en algunos países latinos que me ha tocado conocer, para decir, ve por unas sodas, ve por unos refrescos, ve por unas bebidas refrescantes, la gente no dice, ve al supermercado y compras algunas bebidas refrescantes. La gente dice, te encargo unas Coca-Colas. Coca-Cola se ha vuelto el genérico del producto refrescante. Es interesante. Y si yo te preguntara,
¿Cuál es el elemento alrededor de la Coca-Cola? Son miles de experiencias en tu vida que quizás no recuerdas, pero que se disparan con la imagen del producto, con el sabor del producto, con el sonido al destapar el producto, con los cientos de comerciales que ha habido, con la famosa frase Coca-Cola, la chispa de la vida, que quedó asociada a ti. De manera que tú lo puedes ver que cuando hay un comercial, un anuncio publicitario de leche, normalmente ponen a niños y a mamás, porque ese es el engrama que tengo con la leche. Tómate tu leche, la mamá. O puede ser que desde la lactancia, cuando mamá me daba el pecho, yo asocié el amor de mi madre, la ternura, el calor a la leche. Difícilmente verás un anuncio comercial donde un deportista está corriendo y bebe leche. Lo pueden hacer, pero no están disparando en gramas. La tarea entonces consiste simplemente en pensar cómo puedes disparar en gramas cuando la gente vea tus productos, escuche tus productos, sienta tus productos. Pero primero hay que entender lo que es un engrama. Y creo que ahora te está quedando un poco más claro. Vamos a hablar de esto muchísimo, vamos a hacer experimentos, vamos a dejarles trabajos en equipo para que investiguen en cada país. Te puedo hablar, yo me he creado en México la mayor parte de mi vida, aunque he tenido la oportunidad de viajar mucho, no tengo la referencia para otros países, pero por ejemplo acá en México, si tú dices a que no puedes comer solo una, estás hablando de las papas Sabritas. Unas papas que tienen esa marca, que está muy engramada en la mente de la gente. Puedes decir, acá en México, la rubia que todos quieren, y es una marca de cerveza, Cerveza Superior. Estoy seguro que si tú piensas en este momento, en el país en el que estés, en un producto y su eslogan, es porque está engramado en tu cerebro. Si eres capaz de responder a la frase y decir de qué producto se trata, hay un engrama en tu cerebro. Claro que hacer esto cuesta millones de dólares, millones de dólares. Dick Morris, uno de los máximos expertos en el marketing publicitario de la política, en el marketing político, dice que para que un mensaje de un político se engrame requiere 7 veces repetirlo, escucharlo, por eso está tan fuertemente saturado. Sin embargo, eso cuesta millones. Él hace un cálculo por bajo de 10 millones de dólares para que lo vea en una pancarta, lo escuche en un anuncio de radio, lo vea en un programa de televisión, en el cine y quizás en un panfleto, en una revista. Yo creo que ninguno de ustedes estaría dispuesto a invertir 10 millones de dólares para engramar tu marca, o probablemente estarías dispuesto, pero no los tienes y no se requiere. La maravilla es que no se requiere. Si dominas estas técnicas, vas a aprender cómo engramar rápidamente tu producto en el inconsciente de tu cliente. Estas redes, entonces, que ya tienes asociadas, van a ser las verdaderas responsables de tu decisión de compra en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las redes que tiene mi cliente neuronales, los engramas que están ahí, en qué cantidad, en qué calidad y qué cosas puede asociar por emoción a mi marca? Si soy capaz de despertar esas emociones, esos recuerdos y eso lo asocio a mi marca, producto, servicio, en un prospecto, estaré disparando sustancias químicas en el interior de mi cliente para facilitar su decisión de compra. El producto solo necesita, tu producto o servicio, activar una sola neurona, que será la neurona primaria, para que se dispare totalmente la activación de la red. Un formato al que se le llama modelo priming o activación priming, te hacen un proceso de primación. No voy a hablar de esto, lo vamos a ver enseguida en los siguientes minutos. Déjame terminar nada más este concepto que es importante y te hago la demostración de cómo activando una sola, la primera, priming, se activa toda la red. Y voy a hacer una demostración ahí a donde estás. Voy a activar desde aquí un proceso para que veas que, por cierto, no necesitas hacerlo en tu negocio en vivo, porque ahí puedes activar olores, sabores, colores. No, puedes hacerlo a distancia, como lo voy a hacer en un momento a través de la internet. Entonces, la decisión de compra de un producto no es una decisión racional. Para nada es una decisión racional. Es una decisión que va a ser consecuencia de la red neuronal que se activa
cuando ves el producto, escuchas la marca, cuando tienes contacto visual, sensorial o auditivo con el producto o servicio. ¿Qué red se activa, qué red se trabaja? Es la que va a determinar la decisión de compra. Y esta es la clave, podríamos decir la esencia del marketing y las ventas con programación neurolingüística. Así que cuanto más neuronalmente grabas una marca a través de una imagen, a través de un sonido o de un gusto, tacto y olfato que se llama sensorial, más recordada será la marca y consecuentemente más emociones vas a activar de tu inconsciente a tu consciente que van a favorecer la decisión de compra. Espero que lo estés entendiendo. Estoy tratando de hacerlo muy sencillo. Lo vamos a ver mucho más amplio. Créeme, vas a terminar siendo un experto en marketing y ventas con PNL y en especial en influencia irresistible. La pregunta clave sería entonces, ¿podemos crear grabaciones, engramas en mi cliente para orientarlo a una marca, a un producto, a un servicio y despertar emociones asociadas favorables hacia esa marca, ese producto? Esa es la pregunta clave. ¿Se podrá hacer? Creo que a estas alturas ya puedes tener una idea de cuál es la respuesta. Por supuesto, en vivo y a través de la internet. Solo necesitas algo. Hacer que se imagine algo, hacer que vea algo, que sienta algo y escuche algo. Déjame empezar a darte pistas de lo que va a venir más adelante, porque esto que te voy a presentar lo vas a hacer. Yo les voy a encargar trabajos de grupo, tareas de grupo, para que presenten una imagen que active mamá, una imagen que active papá, una imagen que active amor. Y vas a ver que no es tan complicado, pero ahora sabes que el engrama está ahí. Por ejemplo, como te decía de la leche, puedes activar mamá, niño, quizás el chocolate, una taza aromática de chocolate, pudiera ser abuelito. De hecho, acá en América Latina hay una marca de chocolate que se llama Chocolate Abuelita, muy reconocida en Centroamérica y México. Y tiene mucho efecto porque recordarás al abuelito metiendo ahí su pan al chocolate. Y esto puede ser, o puede ser también tus desayunos o tus cenas o tus meriendas con la familia, el chocolate. No lo sé, podemos detectarlo. Podemos saberlo, perfectamente claro. Y esto es algo muy fácil de verificar. Déjame entonces explicarte lo que llamaba el efecto priming, que es la idea del efecto primario, la neurona primaria que se activa, es la forma como trabaja el cerebro. Y se ha descubierto, esto lo descubrieron los científicos a través de estos verdaderos e impresionantes aparatos que nos permiten ver el cerebro en acción, lo que son los tomógrafos, que más o menos 10 segundos, fíjate bien, escucha con atención, 10 segundos antes de que aparezca la respuesta o que seas consciente del efecto, el cerebro ya está trabajando en ese proceso, generando los químicos. 10 segundos, esto es una eternidad de ventaja competitiva, porque cuando la persona no sabe lo que está pasando, su cerebro 10 segundos antes ya está activando la neurona inicial. Y más o menos 3 segundos después, o sea, 7 segundos antes de que lo aceptes conscientemente, ya generó la respuesta. O sea, 7 segundos antes de que seas consciente de la respuesta que vas a tener, tu cerebro ya la tuvo. ¿Entiendes por qué decimos que la decisión de compra es inconsciente? Programación neurolingüística te va a enseñar cómo llegar al inconsciente para generar esa respuesta primaria, para generar ese efecto priming y que 7 segundos antes de que tenga una respuesta a tu cliente, tú hayas hecho ya un engrama hacia tu producto o hacia tu servicio, disparado un engrama, activado un engrama. El efecto priming, según los científicos, los ganadores de premios Nobel de Medicina, dicen que tiene que ver con la memoria primaria. Te voy a hacer un cuestionamiento aquí muy sencillo. En el 99% de los casos funciona. Si ya conoces este ejercicio, síguelo, nada más para que entiendas. Enseguida te explico por qué funciona. Vamos a hacerlo. Te voy a pedir que pienses un número del 1 al 10. Por favor, piensa un número del 1 al 10, el que quieras. Ahora te voy a pedir, por favor, como paso 2, que lo multipliques por 9. Hazlo mentalmente. El 2, el 3, el 7, multiplícalo por 9.
Si el resultado que te da es de 2 cifras, por ejemplo 25, suma 2 y 5. O si es 19, suma 1 y 9. En fin, suma las dos, si es de 2 cifras, súmalo para que sea un solo número. A este número resultante, réstale el número 5. Y ahora vas a hacer algo muy interesante para que veas el efecto priming. A las letras del abecedario, A1, B2, etcétera, C3, busca la letra del número que te salió. Por ejemplo, si te salió B, pues ese es la letra 2, es decir, que te salió 2 resultados, la letra B. Entonces, el número, llévalo por letras de la A hacia adelante. Y piensa un país, por favor, que empiece con esa letra. Muy bien, ahora, antes de terminar, ve a la letra siguiente. Si la letra que escogiste es B, pues ve a la que sigue, el número siguiente. Y piensa un animal que empiece con esa letra, por favor. En el 99% de los casos, pensaste en Dinamarca y en un elefante. Como puedes ver, es un ejercicio muy divertido y la gente dice, ¡ah, brujo! ¿Qué hizo? ¿Cómo sabía esto? Mira, este es un ejemplo en donde la matemática está diseñada para que por probabilidad estadística, sea el número que escojas, siempre estés en el 4 y en el 5 al final del resultado. Esta es un truco matemático donde la letra o el número que vas a obtener siempre es 4. Y la letra que sigue pues es el 5, lo cual nos da la D y la E. Y el efecto priming lo que te está demostrando es que el primer país que viene a tu mente es Dinamarca. Y bueno, me puedes decir, no hay muchos países que empiecen con D, pero ¿por qué no escogiste escarabajo, por ejemplo, en el animal? Porque finalmente es el que está improntado, es lo que vino, y entonces se dispara el efecto priming. Espero que lo estés entendiendo. El ejemplo es un truquito, una broma matemática, porque casi siempre lo hagas como lo hagas, vas a terminar en 4. Entonces sabemos que va a ser la D y el número siguiente va a ser la E, y en el 99% de la gente escoge Dinamarca y elefante. El efecto priming funciona porque activas una neurona y no somos conscientes de que nos están primando, por llamarle de alguna forma, que nos están haciendo el efecto priming. Entonces, lo que vas a hacer en cada uno de tus mensajes, del trabajo que vas a utilizar, de la frase, de la imagen, es un efecto priming. Para esto te voy a enseñar cómo hacerlo en visual, sensorial y auditivo, es decir, activar una red neuronal. Así que amigos, si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora de esta primera clase introductoria, es tratar de demostrarte de una manera contundente, que no sea créeme porque yo te lo digo, sino utilizando todos los elementos científicos a nuestro alcance, que la responsable, que la que toma la decisión de compra es la parte inconsciente. Y que 10 segundos antes ya está activando y 3 después, 7, ya está disparando, fíjate bien, disparando la acción. Antes, 7 segundos antes de que sepas que eres consciente de la acción que vas a tomar. Esto es espectacular, pero hay mucho más. No es nada más así como te lo estoy presentando, hay mucho más y tienes que aprender a hacer estos engramas de una manera precisa y preciosa, sutil, de una manera elegante y sobre todo ética, en donde el mensaje, en donde el contenido de tu mensaje verdaderamente justifique lo que estás haciendo. Es decir, si estás ofreciendo 10, que des 10. Si estás ofreciendo B, que ofrezcas B. Dado que si logras defraudar a una persona una vez con este sistema, nunca más su inconsciente va a confiar en ti y habrás generado un engrama por el resto de su vida en ese cliente, a tu persona y a tu producto. Voy a hablar más profundamente y vamos a continuar en este tema en la siguiente parte de esta clase.